Ok, seguimos hablando de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo y cómo es que cuando fue el avivamiento en Samaria, eh, muchos que eran siervos de Dios, porque eran siervos de Dios los que habían predicado en Samaria, y por esos siervos de Dios se había hecho el avivamiento en Samaria en ese tiempo. Y ellos bautizaban en agua, lógicamente que el bautismo en agua es en el nombre de Jesús. Sí bautizaron en agua, pero era un bautismo que no era completo, porque sabemos que el bautismo es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y para que sea completo, ¿eh? Pues los muchachos que bautizaron, pues solo alcanzaron a bautizar en agua. No alcanzaron a bautizar lo que es en el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque como habíamos hablado antes, Dios tiene un grupo de gente que se dedica a eso realmente. ¿Sí? Aunque estos muchachos lo intentaron realmente bautizar a estas personas, pero no les funcionó, porque no fue un bautismo completo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es el bautismo en Jesús, es lo mismo. Entonces, sabiéndolo Pedro y Juan, ¿sí? Pedro y Juan, que eran dos de los 12 apóstoles, se fueron y fueron a Samaria para que imponiendo las manos sobre los samaritanos se les diera el bautismo del Espíritu Santo, o se les diera el Espíritu Santo. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué hablo de esto? Porque realmente solo los 12 apóstoles en ese tiempo se daba el bautismo del Espíritu Santo. Y hoy en día es lo mismo, no ha cambiado nada. Muchos piensan es que cualquiera puede bautizar. No, o cualquiera que tiene estudio, no. No. En ese tiempo eran 12 apóstoles y después de los 12 apóstoles aparece Pablo también. Y ellos tenían que escoger la gente para ese ministerio. No eran todos, no cualquiera que se prepararon en la escuela. Tenían que ser gente escogida, apóstoles igual que ellos. Pero me dirán si hoy existen los apóstoles. Bueno, los 12 apóstoles ya murieron prácticamente. Pero sí, Dios ha sacado apóstoles para hacer este trabajo. Y pues solo ellos pueden hacer ese trabajo realmente. Si alguien me viene a decir, oye, bautízame en el Espíritu Santo, yo te voy a decir que realmente que yo no puedo hacer ese trabajo porque Dios ya tiene preparado su gente, el cual se dedica a eso. ¿Eh? Y para hacer esto necesitas por lo menos un título de apostolado, pero que Dios te lo ponga. No que te lo dé la empresa, no que te lo dé la iglesia. Eso no funciona. Tiene que ser directo, directo de, de ahí arriba. Eh, ¿Qué pasa cuando una persona ya ha recibido el Espíritu Santo? Cuando una persona ya tiene el sello del Espíritu. ¿Eh? Entonces nos vamos a lo que es ¿Mm? Nos vamos a lo que es Marcos, eh, capítulo 16, versículos 16, 17 y 18. Este es muy importante. El mandamiento de los apóstoles era bautizar, pero ahora, ¿qué mandamiento nos da a nosotros para que nosotros sepamos escoger la verdad? Porque hasta para nosotros hay un mandamiento, que no somos obligados a bautizar, nosotros no vamos a bautizar, pero hay una obligación que el mismo Jesús habla en Marcos 16. Es un mandamiento para los que buscamos a Dios. Es un mandamiento para nosotros. ¿Y cuál es este mandamiento? Que nosotros vamos a saber escoger quiénes son nuestros apóstoles, quiénes son nuestros siervos de Dios que Él ha puesto para que nos guíen. Si nos damos cuenta, en Marcos 16, 16, 17, 18, habla del bautismo y el poder que adquieren estas personas. Estas personas que realmente han sido bautizadas en el Espíritu Santo, ¿qué dice ahí? Comerán comida mortífera y no morirán. Tomarán serpientes, lógicamente las serpientes los van a morder a ellos y no morirán tampoco. Echarán fuera demonios, pues otra señal. Eh, y algo más importante que hay ahorita que por qué la iglesia está dormida.
Algo muy importante es que pondrán su mano sobre los enfermos y los enfermos van a sanar. Estas señales, dice ahí, seguirán hasta el fin del mundo. O sea, no se trata de que esto ya pasó. Esto se trata de que hoy en día debe estar vigente en la iglesia. ¿Sí? Y esto también son señales para que nosotros sepamos buscar quiénes realmente nos pueden guiar a la verdad. Porque si estas señales no están dentro de su iglesia, pues prácticamente usted y su pastor y usted y sus líderes están perdiendo el tiempo. O sea, así, por decirlo así, están perdiendo el tiempo en su iglesia. Porque estas señales están vigentes y es un mandamiento. Es un mandamiento para la iglesia de hoy en día. De esto no ha pasado. Pero muchos dirán, eso fue el tiempo de los apóstoles. No. Ahí claramente dice que no fue el tiempo de los apóstoles. Estas señales seguirán hasta el fin del mundo. Y pues el mundo sigue todavía. Estas señales deben estar vigentes. Cada pastor que enseña una iglesia, el que está oyendo al pastor debe escudriñar las escrituras si realmente ese pastor es de Dios. Yo he estado en muchas iglesias donde la gente se muere dentro de la iglesia. ¿Y qué dicen los hermanos? Ay, es que es voluntad de Dios. Y hay gente que se muere fuera de la iglesia y que llaman a los hermanos a que vayan a orar y pues se muere la gente. ¿Y qué dicen los hermanos? Pues es voluntad de Dios. ¿Es voluntad de Dios que la gente se muera? No. Lo que pasa es que la iglesia no ha entrado en lo que es la voluntad de Dios. La iglesia se ha quedado dormida y pues prácticamente no tienen estos, no son poderes, son deberes. Son deberes de la iglesia y los ha perdido. Los ha perdido y se han inventado filosofías huecas donde abandonan estos ciertos deberes, ¿eh? Y han dicho, no, pues es que no es la voluntad de Dios. O empiezan a culpar a Pablo. Y dicen, no, pues si Pablo estaba enfermo también y 3 veces había orado y Dios no le había contestado. A lo contrario, lo que le dijo Jesús es que su poder se basa en la debilidad de las personas. Pero esto era Pablo era apóstol. Pero estamos hablando de que aquella persona que no sanó se perdió y se perdió, prácticamente se perdió esa vida. No era un apóstol para que Dios hiciera eso en la vida de esa persona. O hay dentro de la iglesia que aún está comenzando, que no sabe mucho todavía. Y que dicen los hermanos, pues, se murió porque la voluntad de Dios no. La iglesia no está dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? Y prácticamente ese hermano apenas se convirtió y posiblemente se perdió para siempre. Por culpa de la iglesia, por culpa del pastor. Pero como dije, yo lo digo esto porque esto no es algo, esto es un mandamiento de la iglesia, es algo que se tiene que cumplir dentro de la iglesia. En el caso de que no se cumplan estos mandamientos, porque son mandamientos del Espíritu, no es iglesia, y pues prácticamente usted está perdiendo el tiempo ahí. Como dice el Apocalipsis, salí de ahí, hijo mío, salí de la gran Babilonia, y para que no caiga uno de sus males, y pues, así estamos y bonito día.